Perfecto. Para ir terminando el tema de templabilidad, vamos a ver cuáles son los medios de enfriamiento para lograr quitar temperatura lo más rápido posible a la pieza austenizada. Entonces, contamos con el aire, casi no se utiliza para los aceros de construcción, solo en aceros especiales de alta aleación. ¿Por qué? Porque obviamente enfría muy lento y nuestro proceso de temple tiene que ser muy rápido, así que al aire generalmente no dan las condiciones de martensita para un enfriamiento lento. El agua corriente se usa normalmente entre 15 y 20 grados, más de 30 grados pierde efectividad. Por esto que les comentaba del vapor en el agua va a ser mucho más. Eh, los aceites para temple, que son el típico medio de enfriamiento para los aceros aliados, se los suele utilizar en temperaturas de 30 a 90 grados centígrados, según el tipo, y hay de gran variedad. ¿Esto por qué? Porque combina también el tema de la viscosidad del aceite, que cuanto más temperatura tiene, mejor es la viscosidad, entonces no genera la capa del vapor o no tiene contacto ese líquido con la superficie. Después está la salmuera, que es una solución acuosa al 10% de cloruro de sodio, que eso mejora el, la capacidad de enfriamiento de ese choque térmico. Y por último las sales, nitritos y nitratos, que generalmente son utilizadas para los tratamientos isotérmicos que veíamos la clase anterior. De todos estos medios de enfriamiento surge el concepto de severidad de temple, de Grossman. Severidad de temple es la medida de la eficacia de un medio de enfriamiento, por lo tanto es el factor que regula la velocidad de enfriamiento de la superficie del cuerpo y también su masa. Se toma como unidad H igual a 1 para el agua tranquila. Medios de enfriamiento de mayor severidad de temple van a enfriar mucho más rápido y medios de menor severidad de temple van a enfriar más lento. Esto es muy importante por esto de qué tanto energía térmica le quitan a mi pieza. Entonces, la temperatura del medio de temple. Si la temperatura aumenta, la velocidad de enfriamiento disminuye por la diferencia de la fuente caliente y la fuente fría. Pero, lo que le explicaba recién, que en el caso del aceite, a medida que aumenta la temperatura, el aceite se hace más fluido, con lo que mejora la tasa de enfriamiento. Entonces, más o menos con las mejores tasas, se producen con aceites a 60 grados centígrados. Obviamente todo este proceso se puede mejorar con la agitación y circulación del medio de enfriamiento. O sea, que todo el baño se esté enfriando a la misma vez que eso está enfriando la pieza, y esa recirculación hace que el movimiento del fluido en las paredes de la pieza sea de manera más rápida, digamos, ¿no? Entonces eso es lo que va a favorecer ese enfriamiento. Ahora bien, se muestra la siguiente tabla de temple con el grado de severidad del temple. En esta parte la agitación, si cuenta con algún tipo de agitación, en el caso en principio ninguna, moderada la agitación, acentuada, fuerte y violenta. A veces va a cambiar bastante en las condiciones de enfriamiento. Por ejemplo, el aire, miren la severidad de temple que tiene, 0,02 y 0,05 si se lo sopla fuerte, o sea que no va a quitar poder calorífico a esa pieza. En un medio de aceite sin ninguna agitación, entre 0,25 y 0,30, hasta con una agitación violenta de 0,8 a 1,1, casi como el agua estancada. El agua estancada parte de 0,9 a 1 a 4 si esa agitación es muy violenta. Y una salmuera, fíjense que duplica sin ninguna agitación al agua, porque la sal es el que quita la temperatura,
y va de 2 a 5 con una agitación violenta. Pero recuerden que un enfriamiento muy violento en un temple genera tensiones internas derivadas de la diferencia de cambio de volumen entre la martensita y la austenita inestable, y hay que tener mucho cuidado con eso, por eso no se enfría con, por ejemplo, hielo líquido y demás, digamos, ¿no? Con temperaturas menores. Entonces, bueno, para concatenar la severidad de temple con el ensayo Jomini, vamos a ver parcialmente las curvas de templabilidad y las distancias a la superficie de un redondo según el medio de enfriamiento. Para el caso del centro de la pieza, para tener martensita en la mitad del radio o para tener solo en la superficie. O llamadas curvas de Lamont. Acá vamos a ver para una barra templada hasta el centro. Nosotros acá abajo tenemos la distancia de Jomini, o sea, nosotros podemos entrar con la distancia Jomini de una pieza que nosotros hicimos en ensayo. El medio de temple, la severidad de temple me indica acá, con una severidad infinita, o sea, como que instantáneamente la superficie se enfría, y 0,22 en el caso de era un poco más que el aire de forma violenta, digamos, ¿no? Entonces, con esto, con estas dos atribuciones, ubicamos cuál va a ser el diámetro del redondo para que a esa distancia haya martensita. Entonces, por ejemplo, veamos que las piezas de, de de corta distancia Jomini nos daban mucha dureza, pero bueno, para tener un 100% de martensita, como es el caso de que hasta el centro llegue la martensita, en una distancia de un octavo, que era 1,16, después un octavo, fíjense que el diámetro para que sea está entre 0 y 5, o sea, un diámetro de 3. O sea, vamos a tener una barra redonda de 3 milímetros para que al octavo de pulgada haya eh, esa dureza que estamos solicitando, que después vamos a verlo en la otra tabla, en un medio de temple de 0,20. Ahora, si nosotros tenemos el caso de la salmuera, por ejemplo, que era del 5, en esa misma distancia Jomini, va a tener que estar en este punto, que lo concatenamos más o menos con 17 milímetros, por ejemplo. Entonces, esa barra en vez de 3 milímetros va a tener 17 milímetros, o sea, vamos a poder hacer una barra más gruesa que tenga la misma dureza en el centro, en el núcleo. ¿Por qué? Porque llegó a ser 100% martensita. Entonces podemos usar barras de más grandes con un medio de enfriamiento mucho más severo, pero teniendo en cuenta lo que genera un enfriamiento muy violento en la pieza, con las tensiones que se generan. Este caso es para obtener piezas, barras con 50% del radio que esté templado, o sea, tener martensita al 50% del radio. Superado eso, o sea, en el núcleo no vamos a tener 100% martensita, sino alguna propiedad o cero, y el resto de la estructura va a ser perlita, vainita o lo que fuese. Acá es igual, se muestran los medios de enfriamiento, o sea, la severidad del temple, la distancia Jomini y el radio que va a poder tener esa barra a esa distancia Jomini. Por ejemplo, si seguimos con el caso de una octava pulgada, acá 0,1 milímetro, como veíamos en el caso anterior, en la severidad de 5, en caso de
salmuera agitada, vamos a tener una barra de más de 32 milímetros, por ejemplo. Antes era entre 20 y 25, creo. Ahora puedo tener una barra de diámetro mayor que hasta el 50% del radio va a tener martensita. De ahí para el centro tendrá otra estructura. Pero esto me va a indicar después la dureza en las curvas que vamos a ver a continuación. Entonces yo puedo aumentar el diámetro, pero recién la distancia Jomini va a ser mayor. Por ejemplo acá los 20 milímetros. Y vamos a un medio de agua que es 1 y va a tener un diámetro de aproximadamente 90 milímetros. Así es como se termina leyendo la curva. Y por último, solo quiero martensita en la superficie, o sea, como que casi nada está templado. Entonces fíjense que ya la severidad de temple a mayor de cierta distancia no genero temple, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la del agua, que es 1, es esta. O sea que más de 100 milímetros no la voy a poder tener porque a una distancia de 0,15 milímetros. A partir de ahí ya no genera martensita de ninguna manera, digamos. O sea, es solo perlita, vainita u otra estructura. Entonces, si quiero que sea que a 1 milímetro, 0,1 milímetros, haya martensita, tiene que ser una barra de diámetro de 30. Entonces, ¿cómo concatena esto con las curvas que nos presenta la norma? A continuación, vamos a ver que acá tenemos la distancia Jomini y las durezas. Entonces, según el medio de enfriamiento, vamos a tener acá arriba, por ejemplo, el agua y el aceite. La distancia Jomini, vamos a entrar, por ejemplo, a 3 milímetros de distancia Jomini y vamos a querer una dureza de más o menos 43. ¿Por qué selecciono 43 y no 65? Pues si a mí me solicitan en un ejercicio, quiero piezas que estén dentro de la banda de templabilidad y tengan una dureza mayor que 43 a 3 milímetros. Entonces, siempre voy a tener que usar la curva de abajo. ¿Por qué? Porque es la que me garantiza que el 100% de las piezas sean mayores que 43. Porque si a 3 milímetros me dice, ¿puedo tener una dureza de 65? Sí, puedo tener, pero no en todas las piezas. Voy a tener desde este punto para arriba piezas que cumplan con esa condición y para abajo piezas que no cumplan. Entonces siempre vamos a usar la banda, la curva inferior de la banda de templabilidad. Entonces, ¿cómo leo esto? A 3 milímetros de distancia Jomini vamos a tener 45 Rowell C. Ahora, si yo sigo esta línea, vamos a ver que me concatena un ejemplo de las curvas anteriores, por ejemplo, en agua, en una severidad de temple de agua, y acá tenemos como que sea en la superficie. Entonces, para que yo solamente tenga a 3 milímetros de distancia Jomini, 43 Rowell C, voy a tener que una barra de diámetro 96 milímetros para que me garantice que ahí haya martensita. Ahora, en un poquito para el centro de la superficie, me pide garantizar eso y no voy a tener martensita porque solo necesito en la superficie.
por ejemplo, alguna dureza superficial que el núcleo sea blando para diferentes usos de ese material. Ahora, si yo quiero tener que la martencita haya hasta el centro, o sea que el 100% de la pieza sea martencita, voy a tener que, como máximo, un diámetro de 18. O sea, un diámetro de 19 en el núcleo voy a medir y no voy a tener martencita. Ahora, un diámetro de 17, miro en el núcleo, tiene martencita 100%. Como máximo ese diámetro va a ser 18. Ahora, si me piden, eh, perdón, ahora si me dicen que el medio de enfriamiento es aceite a 3 milímetros de diámetro y a esa dureza, voy a poder tener como mínimo, como máximo, un diámetro de 6 milímetros para que en el centro de la pieza haya martencita. Fíjense que cambiando el medio de temple, sí, el medio de enfriamiento, o sea, depende de la severidad. Ahora en vez de 18 milímetros de diámetro voy a tener 6. O sea, quiero hacer algo de 7 milímetros y yo lo enfrié en aceite, no voy a llegar a esas propiedades. O sea que mi limitante va a ser 6. Ahora si me piden a 3 cuartos del radio, yo le mostré las curvas a medio radio, acá 3 cuartos, solamente a esa capa de 3 cuartos del radio me va a dar un diámetro de 13. Y si quiero solamente en la superficie y el resto sea otra estructura, 20 milímetros de diámetro, como máximo. De ahí para abajo, y si quiero superar eso, no me va a dar martencita. Entonces, podemos seguir a otra distancia del extremo, por ejemplo, 13 milímetros. La dureza, fíjense que este es un acero que no tiene aliantes, 1045, y la dureza en esa distancia Jomini es de 23 Rowell C. Pero para esa distancia mi diámetro va a poder ser máximo 76 en la superficie, a 3 cuartos de radio 50 y 35 en el centro. En aceite. Ahora, si me dicen cuál es el máximo que yo puedo tener, y si lo enfrío en agua, 96 milímetros. ¿Por qué? Porque aumenté la severidad del baño, entonces mi máximo diámetro para obtener una pieza de distancia Jomini a 13 milímetros y una dureza de 23, mi diámetro máximo va a ser 96, enfriado en agua. Ahí lo aclaran porque depende de la severidad. Ahora, a medida que me aleje en la distancia, los diámetros van a ser mayores, pero ¿por qué? Porque la dureza ahí ya es muy baja. Así que después también pueden entrar con la dureza y les pueden pedir cuál es la distancia a la cual va a estar esa dureza. Por ejemplo, 30. ¿Cuál va a ser la distancia mínima que puedo mantener en Jomini para que la probeta mida una dureza de 30 Rowell C? Entonces entran 30 Rowell C y van hasta qué distancia Jomini, y aproximadamente acá entre 3 y 6, 5 milímetros. O sea, la pieza puede tener 5 milímetros de distancia Jomini para esa dureza. Así que bueno, con esto finalizamos la clase de templabilidad. Así que cualquier duda que tengan, seguimos en contacto por la plataforma. Y bueno, con esto creo que el trabajo práctico
Básicamente es la lectura de estas tablas en base a cada uno de los aceros. Están en la carpeta de tratamientos térmicos, así que con esto lo pueden resolver. Nos vemos la próxima. Gracias.